Le damos muchas gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque aún en los cantos podemos nosotros reconocer nuestra grande necesidad y externarle todo a Dios. Y pues queremos nuevamente darle la bienvenida a todos los presentes. Estamos en un ciclo de enseñanzas pues que comenzamos la semana pasada, que le hemos titulado La familia en crisis, derrumbe de la sociedad. Y el título está muy acorde al tiempo que estamos viviendo. Creemos que la familia está en crisis y bueno, eso se refleja donde quiera que estemos, en la sociedad, en los trabajos, en las escuelas, en las noticias, en los lamentables informes de violencia, los lamentables informes de degradación moral que hay todos los días, los índices delictivos, los índices inclusive de pobreza o de desempleo, van muy de la mano con un mundo que se ha desenfrenado y ha dejado a Dios a un lado. Como bien se decía hace mucho tiempo, se sacó a Dios de algunas instituciones y de algunas escuelas, como en los Estados Unidos de Norteamérica, y pues como se sacó a Dios en el sentido de que antes pues se hablaba más de Dios, se iniciaba con una oración en varias escuelas, se citaban algunos pasajes de la Escritura, y ahora eso es como algo retrógrado, es como algo que ya no es importante o algo que violenta los derechos de las personas, es lo que dicen, ¿no? Entonces Dios se ha salido de las escuelas, Dios se ha salido también de los trabajos, Dios se ha salido de las familias y Dios inclusive se ha salido de muchas congregaciones que dicen ser cristianas, porque evidentemente, y como ejemplo para poder comenzar nuestra enseñanza, pues cualquiera que saca a Dios de su vida, pues Dios en ese sentido no va a obligar a nadie a poder continuar o a poder estar involucrándolo en lo que es su voluntad. Creo que es un muy buen ejemplo para poder decir, Señor, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nosotros y háblanos el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable en esta enseñanza. Padre, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tu Santo Espíritu nos ha acompañado y sabemos que el día de hoy tú también tienes compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Háblanos conforme a tu bondad y a tu misericordia, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios ha sido echado de muchos lugares en la sociedad. Y la familia, lamentablemente, pues es uno de los lugares más importantes, que de este tema vamos a estar hablando bastante en este ciclo, porque ese es su título, La familia en crisis. Y el día de hoy hemos titulado esta enseñanza De lo vil y menospreciado. De lo vil y menospreciado. Y creo que esto hace énfasis o nos hace recordar a los que hace algunos años caminábamos en tinieblas, en maldad, en pecado. Y últimamente he escuchado varios testimonios de hermanos y de hermanas de cómo Dios los rescató de esa vana manera de vivir. Y cuando tú escuchas la transformación, cuando tú escuchas sus vidas, cuando tú ves ahora las personas, porque más que escuchar, más que nada más, pues poder ver cómo alguien traza un mensaje y te dice yo era así de malo y ahora soy así de bueno, pues es en el fruto, es en la evidencia, es en el caminar de la persona. Te das cuenta que es una persona que ya no es como era antes, que no es un joven como los jóvenes que están en el mundo, que no es una familia como las muchas familias que están disfuncionales en el mundo, que ya no es un hombre o una mujer que están en amargura o que están en pleito, sino que son personas completamente transformadas. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Lamentablemente, hablando de los testimonios, hay muchos lugares en donde alguien puede decir que Dios le cambió, que era muy malo y que ahora ya no es tan malo, que ahora es bueno, pero sus hechos lamentablemente lo niegan. Puede hablar de un cambio, pero la gente en su familia, la gente alrededor, la gente en las congregaciones, pues no ve un cambio en esas personas. Lo más importante es predicar con el ejemplo y lo que nosotros hablemos es importante que nosotros lo vivamos. Y de esta enseñanza en especial de lo vil y lo menospreciado, quiero leer un pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 29. Y dice la Escritura, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que
Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es una idea muy preciosa la del apóstol Pablo, aquí lleno del Espíritu Santo, expresando pues que nadie aquí es poderoso o nadie aquí es sabio, y que nadie aquí al frente en este ciclo que te vamos a estar compartiendo de la familia es que sea demasiado bueno como para poder compartirle a la gente que es demasiado mala, sino que esta carta está escrita a la iglesia. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, recordando, todos en algún momento fuimos sacados de lo vil, de lo menospreciado, salimos de lo último, salimos de lo que no valía la pena, salimos de lo que la gente realmente pudiera catalogar como malas personas o como personas pues fuera de lugar, que no están centradas, que se descarrían, que hacen alboroto, que hacen daño a sus propias familias, que hacen daño a sus medios, que hacen daño a sus amistades. Personas que, como dice el mismo texto, son de este mundo, de lo vil y de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no es importante, de lo que es noble, de lo que tiene poco valor o que no tiene valor para este mundo. Pero de eso Dios escoge, de eso Dios toma, para que al final nadie se lleve la gloria, porque si hay un cambio, ese cambio solamente es con la ayuda y con la gracia de Dios. Y tocando este texto, que es un texto muy hermoso y muy bonito, que nos hace reflexionar a todos los que somos cristianos, e invita a todo aquel que no sea cristiano, que realmente pueda entregar su vida a Dios, y que vea que el cambio y la transformación es real en las manos de Dios. Bueno, vamos a retomar lo que este ciclo, la familia en crisis, derrumbe en la sociedad, pues nos ha estado pues dando algunos indicios, algunas bases, ¿no? La semana pasada se veía acerca de esos fundamentos que han sido movidos, de esos fundamentos que han sido menospreciados, de esos fundamentos en la vida de una persona, en la familia y en la sociedad que han sido movidos, y como los fundamentos han sido destruidos, han sido movidos, han sido menospreciados, me refiero a los fundamentos de Dios en la vida de una persona o en una familia, entonces lamentablemente vienen terribles consecuencias, y la pregunta que se planteaba es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer los que estudiamos la Biblia? ¿Qué vamos a hacer los que tenemos un temor de Dios? ¿Qué vamos a hacer los que nos llamamos cristianos? ¿Qué ha de hacer el justo si ve que el mundo, si ve que el enemigo, si ve que la sociedad están ahora menospreciando los principios, están ensuciando los principios, están oponiéndose de manera clara y radical a los principios? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Pero creo que hoy, profundizando esta misma idea, también tenemos que entender pues que nosotros en algún momento también salimos de lo vil y de lo menospreciado. También estuvimos en un mundo sin reglas, en un mundo sin luz, sin color. Estuvimos insatisfechos, estuvimos con muchos problemas, con muchos pecados, con muchos delitos. Y también es una invitación para toda aquella persona que tenga su vida o su familia desordenada, pues se dé cuenta pues que Dios nos está invitando a que podamos ordenar nuestros caminos, a ordenar nuestras familias, y esto va a repercutir en toda la gente que nos rodea y también en la sociedad en la que estamos inmiscuidos. Y la semana pasada también se hablaba de un acontecimiento en la Biblia, de la historia de un hombre llamado David. David fue un hombre pues que era muy joven y fue llamado por Dios, y fue llamado por Dios pues de una manera muy extraordinaria, es lo que se nos explicaba. Pero después de que fue llamado por Dios, casi al poco tiempo, empezó un problema con el rey de Israel, que en ese tiempo pues era Saúl. Saúl ya no tenía la presencia de Dios y David tenía el respaldo de Dios, pero Saúl tenía el respaldo de toda una nación. Entonces Saúl se convirtió en un perseguidor, se convirtió en alguien que aborreció con todo su corazón a un joven David por todos los años que Saúl vivió de ese momento para adelante. Y se nos habló también pues de que en ese contexto pues de persecución, en ese momento de necesidad, pues David tuvo que depender bastante de Dios. Y yo quiero leer en ese contexto, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1,
y el versículo 2 lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a leer con calma este versículo 1. Te dice primeramente que David estaba huyendo. ¿De quién estaba huyendo? Pues estaba huyendo de Saúl, estaba huyendo de todo un momento de persecución, y Saúl representaba bastante, porque en ese sentido pues él tenía gobierno sobre el ejército, él tenía gobierno sobre todos, y si Saúl decía que David estaba mal, pues toda la gente le iba a creer a Saúl. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura que David es el que estaba bien y Saúl es el que estaba mal. Pero Saúl, al ser el rey, pues tenía todo el poder, tenía todas las influencias, tenía todos los recursos. David no tenía nada, humanamente hablando, pero sabes, tenía a Dios en su vida, y eso es lo que hizo la diferencia. Después de eso, el dato interesante, y podemos hablar muy bien de eso, es que los primeros que siguieron a David fueron sus hermanos y fue la casa de su padre. Es decir, que él estuvo con su familia desde el principio. Creo que nos habla bastante en un ciclo que vamos a estar mencionando, la familia en crisis, porque para David la familia era importante en ese momento. No solamente podemos decir que para él era importante por ese versículo. Quiero leerte el siguiente, Primera de Samuel capítulo 22, versículo 3. Cuando David va huyendo, dice la Escritura, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Se fue de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Era un momento de mucha incertidumbre para David. Le estaba persiguiendo el que era actualmente rey, pero que Dios ya no respaldaba. Sentía mucha presión, sentía un momento de mucha complejidad, como creo que todos hemos sentido mucha presión en algún momento. Y él se da el tiempo de poder encargar a su padre Isaí y a su madre, que es una de las pocas ocasiones que la menciona la Escritura, y entonces los deja en un lugar seguros, los deja en un lugar tranquilos, porque aquí se ve el corazón recto de un hombre que se llama David. ¿Por qué crees que su familia siguió a David? ¿Por qué crees que sus hermanos siguieron a David? Porque evidentemente este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios en este contexto, pues siempre procuraba a su familia. Entonces David era un hombre temeroso de Dios y que tenía mucho cuidado de su familia. Aquí vemos cómo está honrando a su padre y está honrando a su madre. Ahora, no solamente pues fue su familia los que siguieron a David. Creo que hemos entendido que David, pues no vamos a exaltar tanto a la persona, sino lo que representa, y Saúl tampoco vamos a señalar a una persona, sino que vamos a entender lo que representa. Saúl representa lo que ya no tiene el respaldo de Dios, lo que persigue al pueblo de Dios, lo que está en contra de Dios, lo que tiene cierta apariencia de piedad, pero realmente ya no está en la voluntad de Dios. Y David representa lo sencillo, David representa lo débil, David representa lo menospreciado, pero representa lo que tiene el respaldo de Dios. Creo que si yo te preguntara de qué lado quieres estar, pues todos diríamos, yo quiero estar del lado de David y no quiero estar del lado de Saúl. Bueno, pero aquí va una situación. Aparte de su familia, que eran los más cercanos a David, aquí se ve pues la gracia que David tenía con su familia, el buen trato, el buen trabajo, la precaución, el cuidado, muchas cosas que estaremos viendo en este ciclo, que debe tener un hombre que ame a Dios y que ame a su familia, no de labios, sino en hechos y en verdad. Fíjate que es bien curioso que aparte de su familia, otros son los que le siguieron. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Podemos decir entonces, resumiendo, que primero le sigue su familia, no más de 10 personas probablemente, luego 400, y fíjense, yendo un poquito adelante en la historia, porque esto es importante,
En 1 Samuel capítulo 23, versículo 13, David sigue siendo perseguido. De ahí en adelante toda la vida de David es de persecución hasta que es rey. Dice en 1 Samuel 23, 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. O sea, ahí te demuestra el texto cómo Saúl seguía persiguiendo a David, y cómo David, de tener 400 hombres en la cueva de Adulam, que ahorita vamos a hablar de la cueva de Adulam, bueno, un poquito más adelante en la historia ya eran 600. Él fue añadiendo cada vez a más personas a su propósito, porque Dios le iba añadiendo ayuda y apoyo que también eran importantes, pues para la encomienda que Dios tenía para David. Y entonces esto representa mucho en la vida de los presentes, porque si nosotros queremos estar en la voluntad de Dios como lo estuvo David, pues no podemos andar solos. Necesitamos la ayuda de nuestra familia, necesitamos valorarla, pero también necesitamos poder allegarnos de personas que nos puedan bendecir, que nos puedan aportar y que nosotros también les podamos aportar. Porque aquí está la reflexión. David era un jovencito que había matado al gigante, a Goliat. David tenía el respaldo de Dios. David tenía el favor de Dios. No tenía el favor de Saúl, no tenía el favor del reino, no tenía el favor de los demás, pero tenía el favor de Dios. Y eso era importante. Pero fíjate qué tipo de personas son las que empiezan a seguir a David. Y entonces enumeramos en este texto de 1 Samuel 22:2, pues que primeramente se le juntan los afligidos. Y la palabra afligido en el idioma original tiene dos connotaciones bien interesantes. Uno es incapaz y otro es en apuros. O sea, un afligido era un menesteroso, era un incapaz, tal vez alguien que tenía algún problema físico, tal vez alguien que no tenía una mano, que no tenía, pues que tenía una imposibilidad visual, a lo mejor alguien que estaba enfermo, a lo mejor ya muriéndose, o sea, estaba incapacitado. Y tanto así que para el reino de Saúl no era importante. Seguramente no era gente de guerra, no eran soldados, no era del ejército, era gente incapaz, era gente en apuros, es decir, tenía problemas seguramente con Saúl, tenía problemas también en su vida presente, porque no podemos decir nada más que todo era la injusticia de Saúl, sino que ellos tal vez se metieron en problemas. Como cuando una persona le hace daño a otra persona, ¿no? Cuando una persona peca contra otra persona, contra su prójimo, etc. Es decir, que la gente que seguía a David, o sea, la gente era gente en problemas, gente en dificultades. Ese es el primer tipo de persona, que son los afligidos. Ahora, después dice la Escritura que también todo el que estaba endeudado es el que seguía a David. ¿Y por qué alguien se endeuda en nuestro entorno o en nuestro tiempo? Alguien se endeuda porque es mal administrado. Alguien se endeuda porque pues gasta más pues, de lo que ingresa, porque no tiene una organización, porque no tiene autocontrol, porque no tiene disciplina. Pero también hay que ser sinceros, a veces los gobiernos o los reinos son injustos y pueden dar impuestos excesivos, o puede caer alguien en calamidad y entonces de repente tiene que endeudarse porque tiene que sacar adelante a un padre necesitado o unos hijos enfermos. Entonces la persona se endeuda y a veces se le sale de la mano su situación y su problema. Entonces imagínate ya dos tipos de personas, gente en problemas y gente llenos de deudas. Pudiéramos hablar de manera justa o de manera injusta que tienen esas deudas, pero esos ya van los dos tipos de personas que estaban siguiendo a David. Y para terminar, porque pudiéramos esperar que aquí dijera y los nobles, y los sabios, y los valientes, y los poderosos, y los más aguerridos, no. El tercer tipo de persona que siguió a David fueron los que estaban en amargura de espíritu. Y cuando estudié un poco esta palabra en este contexto, amargura de espíritu significa lo mismo que el día de hoy, gente amargada. Ahora, ¿por qué se amarga una persona? Pues se amarga porque le fue muy mal en la vida y porque no supo perdonar. Porque sí le cometieron una injusticia real o tiene una injusticia en su mente y en su corazón que no puede salir de esa. Y vive esclavo, vive preso de alguien que le dañó o de mucha gente que le dañó. Entonces, imagínate la compañía de David. O sea, casi era la escoria. Era lo que nadie quería, era lo que Saúl ni nadie pelearía por ese tipo de personas. Se quedó con lo último, se quedó con lo peor. Sí, pues se le llenó ese lugar que se llama la cueva de Adulam, esas 400 personas, de gente que era inservible, de gente que no tenía valor, de gente que no
no era importante para Saúl y para su reino, para los demás. Pero para David sí. Porque David, aquí no te dice la escritura que rechazó a ninguno. ¿Está bien? ¿No los quieren por allá? Yo sí los quiero, vénganse por acá. Ahora no se malentienda. No creas que David era un cómplice de malos o de pecadores o de perversos. No, simplemente era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces era un hombre compasivo, era un hombre lleno de misericordia, era un hombre lleno del Espíritu, era un hombre lleno de amor, pero él tenía algo en su mente y en su corazón y en su mirada, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, si esta gente se estaba juntando con David, pues tenían que entender algo, ¿no? David debió de decirle, ¿saben qué? Pues a mí me está persiguiendo Saúl y me quiere matar, no crean que me quiere nada más maltratar o quiere hablar mal de mí. Saúl está en contra de mí. Entonces ustedes tienen que entender que si están conmigo, pues entonces también van a perseguirlos. Y allí empezó algo muy hermoso y algo muy interesante para nuestro tema que tenemos nosotros que comprender. David sufrió desde ese momento rechazo y persecución, pero también estas personas que lo acompañan recibieron rechazo y persecución. Y ahí empezó un trato. Podemos decir que en la cueva de Adulam, donde están los proscritos, donde están gente mala, donde está gente necesitada, donde está gente endeudada, donde está gente en amargura, ahí empezó una preparación para David y para ellos. Y entonces Dios empieza a formar un ejército de lo vil y de lo menospreciado. Y Dios le empieza a traer a David a gente que nadie valora, pero Dios se los llevó porque no hay casualidades. Y si fueron a David es porque Dios lo permitió. Y entonces la Biblia nos deja ver en algunos salmos cómo este hombre David se acercaba a Dios y entendía tanto de Dios, pero cuando él se llenaba de Dios, y esto es un principio espiritual que tenemos que entender, cuando tú te llenas de Dios, forzosamente toda la gente que está a tu alrededor lo nota y es bendecida. Y cuando tú no tienes a Dios, la gente que está a tu alrededor lo nota también, obvio, y no es bendecida. Entonces, David empezó a influenciar a estas personas. Se reconoce, para que tú lo puedas estudiar en tu casa, que el Salmo 57 y el Salmo 142, David los escribe, Dios se los da en este momento en la cueva de Adulam, en un momento de persecución, en un momento donde quería matar a David, en un momento donde se sentía oprimido, angustiado, afligido. Yo creo que tú y yo nos hemos sentido en algún momento así en nuestra vida. Y entonces le da esos dos salmos que son hermosísimos. Te quiero leer un versículo del Salmo 57. Salmo 57, versículo 4. Mi vida está, fíjate cómo se sentiría David, entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. O sea, este hombre se sentía como entre fieras. Recuerda el apóstol Pablo cuando dice, pues batallé en Éfeso con fieras. Pues aquí David exactamente está diciendo lo mismo. Es que yo me siento entre leones. Me siento entre fieras, me siento acorralado, me siento con gente que me está persiguiendo. Y todo el Salmo 57 es algo donde David derrama su corazón con Dios. Y el Salmo 142, algo muy similar que ojalá puedas estudiar en tu casa. Están muy preciosos esos dos salmos para lo que estamos entendiendo el día de hoy. Entonces, ya entendimos que los que quieran estar con David van a ser muy perseguidos. O sea que tú tienes que entender que si tú quieres de alguna manera pararte en los principios correctos, que es lo que representa David, si tú quieres volver a los fundamentos correctos, a los fundamentos de Dios, si tú quieres hacer lo bueno, no de acuerdo al mundo, o no de acuerdo a las normas de un grupo, no de acuerdo a una religión, sino de acuerdo a Dios y a su palabra, te va a ir muy mal. Vas a ser bien perseguido, no vas a ser querido por todos, vas a ser incomprendido, vas a ser malinterpretado. Porque yo te digo, ¿cuál es el problema de David a Saúl? David no odiaba a Saúl. David respetaba a Saúl. David tuvo en sus manos, la vida de Saúl y no lo hizo. No lo hizo porque David tenía un corazón bueno. No lo hizo porque David amaba y porque David perdonaba, pero Saúl, aunque a veces cambiaba y parecía buena gente, buena persona, pues tenía esos cambios, esa ambivalencia, pues porque obviamente el corazón de Saúl estaba muy desviado ya, pero el corazón de David siempre fue un corazón recto, y aun cuando Saúl muere, tú puedes verlo en la Escritura, sale de un corazón verdaderamente
que ama del corazón de David una endecha muy fuerte. Y empieza a decir, tú lo puedes revisar, la segunda carta de Samuel, cómo han caído los valientes. Y empieza a enlutarse por su amigo Jonatán, pero también por el rey Saúl. David tenía un corazón bueno, pero Saúl tenía un corazón malo. Y si tú quieres estar con David, si tú quieres estar en los principios de Dios, en los fundamentos de Dios, este mundo te va a maltratar. Estás en contra de este mundo. Y tú vas a decir, pero si yo no estoy haciendo nada. El simple hecho de vivir rectamente, dice la Escritura, que el que quiera vivir justa y piadosamente va a padecer persecución. Ese es el sello y una de las características del cristiano. Padece persecución por causa de la justicia, por causa de lo bueno, por causa de los principios que pueden sostener a una vida, que pueden sostener a una familia y que pueden sostener a una sociedad. Porque el ejemplo que la Escritura dice en Mateo, de la casa que es fundada sobre la roca, es sobre los principios, es sobre Cristo, es sobre la palabra, pues representa una vida, representa una familia, representa una congregación, representa un trabajo, representa una sociedad. O sea, es representativo de cualquier cosa que pudiéramos nosotros pensar como grupo. Pero también la casa que está fundada sobre la arena representa exactamente lo mismo. Y cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos, cuando vienen con ímpetu los problemas, porque siempre vendrán, tanto al justo como al injusto, uno va a caer y va a ser grande su ruina, el que está fundada sobre la arena. Vamos a decir que los que están fundados sobre los principios de Saúl. Saúl estaba ahí nada más, ya de adorno. Saúl ahí ya estaba tomando un lugar que no le correspondía. Pero los que están fundados sobre la roca es como David, que representa que su confianza solamente está en Dios. Pero también van a venir los problemas, también van a venir las dificultades. La gran diferencia es que su vida, su familia, no va a caer, porque está fundada sobre la roca. Y creo que vamos entendiendo pues lo que Dios nos quiere hablar a todos nosotros, porque yo creo que todos nosotros queremos que nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones y la gente que amamos pues no caiga, no perezca, sino que tengan una oportunidad en este tiempo tan malo, donde los fundamentos se han querido mover, donde el mundo se ha volcado contra la familia, contra lo bueno, contra lo santo, contra lo de Dios, ha ridiculizado las cosas de Dios, se han mofado de Dios, han hecho caricaturas de Dios, y no solamente de Dios, sino de sus seguidores, de sus hijos, de sus hijas. Y recordamos lo que la enseñanza pasada Dios nos hablaba. ¿Qué va a hacer el justo si los fundamentos están siendo puestos en peligro? ¿Cuál va a ser la actitud del justo? Quiero decirte que serás muy perseguido si tú quieres hacer lo recto y lo bueno en este mundo. Otro punto importantísimo de esta enseñanza es que la transformación de un grupo de personas, como esta gente que estaba ahí, los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, bueno, esa transformación de ese grupo de personas pues solamente la puede hacer Dios, pero tuvo que ocupar a alguien que era David. Y entonces ese grupo empezó a ser convertido en un ejército. Un ejército de malqueridos, un ejército de lo vil, de lo menospreciado, un ejército de lo que no servía, de lo que nadie quería, sí, pero empezó a ser convertido en un ejército, empezó a ser transformado en un ejército santo, justo, piadoso. Y algo muy importante, David seguramente tú te darás cuenta en su historia, en su vida, empezó a considerar a esta gente más que amigos, como una familia, como hermanos. Y entonces la figura de la familia vuelve a resaltar ahí en ese momento. Esos 400 no eran nada más gente desconocida para David. Esos 400 después, esos 600, era gente que David amaba. Y cuando David estaba bien delante de Dios, realmente tú puedes ver una fidelidad y tú puedes ver señales en los salmos y en la Biblia y en crónicas, puedes ver señales y síntomas de un corazón bueno de David hacia sus amigos, hacia los que le acompañaban, hacia los que no le habían dejado, hacia los que no le habían abandonado. Y si tú lo quieres ver así, reconociendo que estas personas habían sido puestas por Dios en su vida. Vuelvo a repetir, a las personas que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Que son gente que te lleve a las cosas de Dios, que son gente que te lleve a madurar, que son gente que te lleve a crecer, que te lleve más a Cristo, más a la palabra, valóralo. Porque esos son los medios que Dios está utilizando para que tú puedas ser un hombre, una mujer, una familia de bien y de provecho para esta humanidad que está perdida.
Podemos decir, pues, que él recibía a todos los que acudían a él, ¿no? Por más pobres, miserables, desvalidos, malqueridos, no importaba, él recibía todo. Y sabes que me agrada mucho de este ejemplo, que así es Dios con nosotros. Dios pareciera que entre más pecamos o entre peores somos, cuando hay el cambio radical y cuando es una persona muy mala y que tiene un corazón muy negro y muy sucio y entonces cambia radicalmente, se arrepiente de todos sus pecados, restituye de la manera correcta y se humilla delante de Dios y delante del prójimo cuando es necesario también. Entonces Dios se glorifica, porque de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, para que nadie se jacte, para que ninguno de nosotros nos jactemos delante de su presencia. Es una muy buena alegoría la de David, y así es como Dios hace con cada uno de nosotros. Ahora, David empezó a trabajar con ellos, obviamente, ¿no? Porque la idea no es nada más que tú digas, entonces Dios toma lo peor, Dios quiere a los malos, así como David lo hizo, y así se queda, y pues eres malo y siempre malo, porque naciste malo y te vas a quedar malo. Esas son mentiras de la denominación. Esas son mentiras de la religión. Cuando Jesús dice, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, no es para que se queden enfermos para siempre. No creas que David se iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo venía gente amargada, gente endeudada, gente desorganizada, gente vacía, gente con dificultades. David iba a invertir tiempo en ellos. David iba a derramar su corazón en ellos para que fueran transformados, para que fueran nuevas personas, para que fueran hijos de luz. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra propia persona y en la de nuestras familias. Y si hacemos eso, con eso haremos una gran diferencia. Con la ayuda de Dios estaremos estudiando en este ciclo eso. Yo quiero que quede muy claro y Dios quiere que quede muy claro. No estamos dando aquí pláticas como para dar cátedra a la gente que es muy mala allá afuera en el mundo, a la gente que no va a las congregaciones, no. Es un examinarnos a nosotros mismos, es poder examinar también cómo estamos conduciéndonos como familias. Y también entendiendo que si hay algo que está mal, o puede ser que tú y lo escuchas con tu familia y dices, todo está mal en mi familia. Yo creo que muchos principios fueron hechos a un lado. Yo creo que si me está yendo tan mal es porque hice a un lado a Dios de mi vida y entonces necesito ayuda, me siento miserable, me siento vacío, me siento pobre, me siento que todo he hecho mal. De lo vil y de lo menospreciado tomó Dios. Yo te quiero decir, no abordando un tema en profundidad, porque vamos a abordar bastantes de las cuestiones que voy a comentar ahorita, que la consejería, a través de los años, gracias a Dios, he platicado con gente muy necesitada, con adolescentes, con jóvenes, con mujeres, con hombres, con matrimonios, con vidas muy destrozadas. Jóvenes que vienen de una vida muy, muy desorganizada. Adolescentes que fueron afectados desde su niñez en sus propias familias. Matrimonios al punto de divorcio, habiendo adulterado una parte y otra parte. Vicios, dificultades, drogas, pecados, con vidas terribles. Y te digo una cosa, Dios se ha glorificado en muchas de esas personas. Yo te puedo decir de mi persona que también Dios es el que ha hecho un cambio en mi vida. Yo no estaría aquí si no fuera por Dios. O no sé qué sería de mí si Dios realmente no hubiese alcanzado mi vida. Estaría tal vez en una pandilla, estaría tal vez en las drogas, estaría tal vez muerto, estaría tal vez, no sé, en una vida muy desordenada, una vida muy vacía. Pero es Cristo el que nos hace diferentes. Es Cristo el que nos cambia, es Cristo el que nos da una dignidad, es Cristo el que nos recuerda que Él puede hacer una transformación profunda en nuestra vida. Y es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios quiere alcanzar a tu familia. Aunque todo esté desordenado, aunque todo esté de cabeza, Dios es el que cambia las cosas, el que cambia a las personas, pero no es un acto mágico, no es de un momento a otro. Si tú ves a la gente que estaba en la cueva de Adulam, no fue un año, no fueron 2 años, fue un tiempo en el cual Dios fue tratando con ellos y como iba creciendo David y como iba madurando David, estas personas fueron transformadas, fueron cambiadas y no solamente fueron transformadas y fueron cambiadas, sino empezaron a madurar y empezaron a ser personas útiles y empezaron a ser personas confiables y empezaron a ser personas que de verdad Dios empezó a utilizar en grande manera. Y esta es la parte que creo que me gustaría resaltar y que Dios me dé gracia para resaltar. ¿Sabes?
aunque la gente pudiera pensar de tu vida o de la mía sin Dios, que no teníamos potencial, pues que nadie nos quería, que nadie daba un centavo por nosotros, o sea, no veían valor en nuestra vida, para los demás no valíamos la pena, pues Cristo se fija en nosotros o se fija en nuestras familias y dice, esta persona me puede ser útil. Esta familia me puede ser útil, toda esta familia si se convirtiera, papá, mamá, hermanos, y si ya tienen hijos, los hijos, pues ya hasta los nietos, cuánta bendición sería que las familias completas pudieran creer en Cristo, y no solamente creer en Cristo, sino demostrar realmente que Cristo cambia a las personas, a las familias. Ese es el sermón más poderoso. La vida transformada, la familia transformada, la familia que está agradando y sirviendo a Dios de todo corazón. Este pueblo no solamente fue cambiado de un pueblo lleno de pecado, lleno de problemas, a un pueblo santo, sino que algunos de ellos fueron convertidos, como dice la Escritura, en valientes. Y sí, escuchaste bien, de estas personas que no tenían valor, de estas personas despreciadas, algunos fueron convertidos en valientes y son resaltados en listas específicas en la Biblia, que hasta el día de hoy nosotros podemos leer, pero mucha de esa gente estuvo desde la cueva de Adulam. Y para eso yo te quiero invitar a que leas en tu casa también Primera de Crónicas capítulo 11, todo el capítulo 11. Primera de Crónicas capítulo 11, lo leas todo. Está muy precioso, porque ahí habla de lo que hicieron los valientes de David. Así son conocidos como los valientes de David. Pero te quiero leer un versículo. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 10. Te especifica. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué te parece? Y ahí en el mismo contexto de Crónicas 11 tú lo puedes estudiar, ahí se menciona la cueva de Adulam. O sea que no es extraño, no es erróneo el poder pensar que muchas de esas personas fueron transformadas, como dice aquí la Escritura, en valientes, que estaban involucrados en el reino, que estaban involucrados en que David hubiese llegado al reino, y era gente que era menospreciada, era gente que estaba desdibujada en su carácter, era gente que no tenía esperanza, que no tenía fe, que no tenía un futuro ahí con Saúl, en el mundo, que no tenían un objetivo y un futuro en los que los habían menospreciado, pero con Cristo, pero con Dios, pero con David, lo que estamos hablando, pues sí tenían una grande oportunidad. Yo te quiero decir eso. Para el diablo tú y yo no valemos nada. Para el diablo a ti y a mí nos quiere ver destruidos. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y lo va a intentar de cualquier manera. Pero Dios quiere darnos, como Cristo quiere darnos, vida y vida en abundancia para nosotros, para nuestras familias, para nuestras congregaciones, para donde quiera que estemos relacionándonos con las personas. Estos valientes, te quiero decir, tú puedes estudiarlo con calma, hicieron proezas, derrotaron gigantes, defendieron campos, defendieron lugares. Por ahí algún valiente, cuando tú lo estudias, defendió la vida de David en algún momento cuando David ya era más adulto. Y te quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23. Ahí vas a encontrar también que habla de los valientes de David. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Dice la Escritura, estos son los hombres, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y empieza a decir, Josef, Basebet, el tagmonita principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran
victoria. Y toda la gloria sea para Dios. Qué preciosos textos estamos leyendo. Te voy a decir por qué son preciosos. Porque esta gente, pues si tú leyeras de alguien que está muy capacitado y de alguien que es un soldado y de alguien que está muy fuerte y de repente ves las proezas, dices, pues eso es su capacidad. Para eso está ahí. Él es poderoso, él está adiestrado. Pero ¿sabes de dónde fueron tomados estas personas? De lo vil y de lo menospreciado. No solamente es que Dios quiera rescatar tu vida, no solamente es que Dios quiera rescatar a tu familia, no solamente es que Dios quiere hermosear a tu familia, quiere cuidarla de algunos daños o de muchos daños o de cuestiones graves o de pecado, sino que te quiere hacer un pueblo santo y después de hacerte un pueblo santo te quiere capacitar para que ahora tú puedas, con la ayuda y con el respaldo de Dios, enfrentar a gigantes literalmente. Porque yo te quiero decir una cosa, en este mundo hay gigantes, todavía existen gigantes. Porque cuando tú ves la red de prostitución infantil, de adolescentes, de jóvenes, esos son gigantes. Cuando tú ves a la industria de tabaco, de cigarro, de alcohol, de drogas, de pornografía, esos son gigantes. Y pareciera que son inamovibles. Pareciera que se ríen, que se burlan porque tienen millones y millones y millones. Porque la gente está a favor de ellos. Porque la gente en este siglo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y porque la verdad es que se ven imponentes y con sus demandas, con su dinero, con sus abogados, con sus influencias, la verdad es que se ven imponentes. Pero si Dios nos rescata, si Dios nos limpia, si Dios nos santifica, Dios también nos capacita, nos perfecciona. La familia es un lugar en donde Dios levantará de nuestros hijos y de nuestras hijas, como dice la Escritura en los últimos tiempos. Los jóvenes tendrán sueños y tendrán visiones, porque sobre toda carne será derramado el Espíritu Santo de Dios. Y serán utilizados. Pero obviamente hay un ataque contra la familia. Hay una crisis en la familia y un ataque contra la familia porque el diablo no quiere que pase esto. El diablo quiere que tus hijos y los míos estén esclavizados al internet, estén esclavizados a las adicciones, estén esclavizados a la inmoralidad, a la violencia, a la pornografía, que estén esclavizados a toda la moda de este mundo, que estén esclavizados a toda la corriente que hay de este mundo tan perversa, tan maligna. O sea, el diablo, no creas que está contento de que escuchemos este tipo de temas, porque este tipo de temas pueden hacer una diferencia entre Dios y nosotros. Pueden hacer una diferencia entre la vida y la muerte. Pueden hacer una diferencia entre que una persona tenga su vida desorganizada, su vida vacía, y que ahora le ponga una atención y que le ponga un cuidado muy especial. ¿Sabes? Es un tiempo en que los gigantes cada vez se van haciendo más extraños. Y me vas a decir, ¿cómo cada vez más extraños? Sí. Mira, cada vez lo que pueden representar los gigantes pues son dificultades, son enemigos, los enemigos de la familia, porque los enemigos de la familia son muchos. La familia está compuesta por el varón, está compuesta por la mujer, por los hijos, y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Pero los hombres tendrán sus tentaciones, tendremos nuestras tentaciones, las mujeres sus tentaciones, una esposa, una joven, un soltero, una soltera, un adolescente, unos niños, tendrán sus riesgos, tendrán sus enemigos. Los enemigos de la familia son como estos gigantes que se levantan para destruir, para matar, no están jugando. El gigante que tú puedes leer también en el libro de Samuel es un gigante que quería matar al rey David. No se levantó para jugar, se levantó para matarlo, para destruirlo. Goliat también se levantó en aquel tiempo para poder vociferar y para poder burlarse del pueblo de Dios. Porque el diablo se levanta con toda altivez y con toda soberbia, utilizando sus voceros, utilizando el comercio, utilizando este mundo, utilizando al gobierno, utilizando a quien se deje utilizar para blasfemar el nombre de Dios. ¿Quiénes son los Davids que se van a levantar? ¿Quiénes son? Aquellos que estaban en la cueva de Adulam, que van a ser santificados y a ser preparados para que se levanten en el nombre de Dios. Yo creo que Dios nos está llamando, Dios nos está invitando, Dios nos está pidiendo que nos paremos en la brecha, que nos paremos en lo justo, que nos paremos en lo correcto, que nos paremos en los principios adecuados, en la Escritura y con la ayuda de su Santo Espíritu, para hacer proezas en el nombre de Dios.
no porque nosotros seamos algo. Porque los valientes sin David y sin Dios, lo más importante, no eran nada. Pero cuando una persona empieza a entrar en el trato de Dios, empieza a entrar en la escuela de Dios, empieza a ser transformado y empieza a ser cambiado y empieza a ser instruido y empieza a ser madurado, ahí sí, tú puedes leer las proezas y maravillas que estos hombres hicieron en el tiempo de David. Cada vez son más complicados y en ocasiones más extraños los gigantes, es lo que te comentaba. Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 20. Segundo libro de Samuel capítulo 21, versículo 20. Me llamó mucho la atención este versículo. Dice, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Y te quiero decir que esto representa mucho. La maldad se ha multiplicado. No es la misma maldad que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo a la maldad que está en nuestros tiempos, porque estos tiempos son principios de los últimos tiempos. Entonces la maldad se ha incrementado. El ciberacoso, el ciberbullying, los pecados, los problemas, los delitos que se puede hacer desde internet, la otra persona que está del otro lado de la pantalla. O sea, estos medios pueden ser muy bien utilizados o pueden ser muy mal utilizados para el pecado. Los pecados son extraños, los pecados son cada vez más complejos, sociológicamente hablando, psicológicamente hablando. Lo que hace años era algo catalogado como enfermedad, hoy en día en la sociedad es catalogado como algo normal y como un delito hablar en contra de eso que era una enfermedad mental hace años. El pecado es cada vez más extraño. Los desórdenes en la sociedad y en la familia son cada vez más extraños. ¿Por qué? Porque se han apartado de los fundamentos, porque se han apartado de los principios. Que Dios nos ayude a entender que el ataque contra la familia es real. Que los enemigos de la familia, que al final se convierten en nuestros enemigos, en los enemigos de la sociedad, a veces se visten de amigos, a veces se disfrazan y la gente se confunde. Porque cuando se le invita a tus hijos y a los míos, cuando se invita a las personas, a las mentes, a las almas a participar de lo malo, siempre es con un disfraz de satisfacción, de deleite, de bondad, lleno de luz, lleno de una apariencia, encubiertamente o dejando atrás el veneno, como si te comieras un pedazo de torta o de pastel, ¿no? Que sabe muy rico, que está relleno o que está arreglado de una manera excelente, y inclusive cuando pruebas el sabor es excelente, dulce a ti como te gusta, es exquisito al paladar, pero tiene un veneno muy potente que cuando te lo comes te mueres. Así es exactamente como el diablo se está disfrazando en este tiempo a las cuestiones que llegan a la sociedad y a nuestra familia. Y entonces ya los pecados, los problemas ya no son tan claros de ver en ocasiones. Por eso es que necesitamos nosotros comprender, pues que así como aquellos valientes pelearon, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención de aquel que peleó y peleó tanto que se le pegó la espada de la sangre que tenía ahí, se le quedó la espada pegada a la mano de tanto que estaba peleando y peleando y peleando. Y nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra las personas, es contra principados, es contra huestes, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice la Escritura. Y aquel que defendió un pequeño campo, un pequeño terreno de lentejas, eso representa mucho, representa nuestra familia, representa que aunque seamos pocos, tu familia y la mía es lo más valioso que tenemos después de Dios. Y tenemos que pelear por eso. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados mientras están agresivamente intentando destruir a nuestros hijos, a nuestras esposas, a las que son casadas, a nuestros esposos, a sus esposos. No podemos quedarnos así. No puede quedarse alguien con las manos cruzadas viendo cómo este mundo cada vez es más injusto, este mundo cada vez es más corrupto, este mundo cada vez está más lleno de pecado y de maldad. Pero ¿sabes qué es lo más precioso? Que Dios es el que pone este querer como el hacer. Y si vamos a empezar a estudiar este ciclo, ya lo empezamos, no solamente es para hablar de las familias que están afuera, sino hablar de las nuestras. Y entender que la familia pudiera estar en crisis. Pero aunque la familia está en crisis,
recuerda que Dios toma de lo vil y toma de lo menospreciado. Y que aunque todo esté mal en tu familia, aunque todo esté mal en tu vida, aunque todo esté desordenado, si tú tienes el corazón, tú tienes el deseo, tienes la humildad, si estos hombres fueron transformados, de forajidos, de gente apartada de lo último, fue transformada en valiente y fue muy útil en las manos de Dios. Así, tú y yo podemos ser transformados en las manos de Dios y más adelante podemos ir por otras familias, por otras personas, por otros conocidos, por nuestros mismos familiares, por nuestros mismos estados, departamentos allá en Colombia, por nuestra nación, por las naciones, por América y por el mundo completo. Porque ese es el deseo de Dios en este último tiempo, pero todo el cambio va a empezar en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra familia. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Y así con tus ojos cerrados, yo te quiero leer el texto con el que comenzamos la enseñanza. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Padre, te damos muchas gracias por estar aquí reunidos. Gracias porque nos dejas ver que tienes un plan para nosotros y que no importa cuán mal hayamos hecho las cosas, si estamos aquí escuchando, si estamos vivos, hay una oportunidad para hacer las cosas bien, en nuestra vida, en nuestra alma y con nuestras familias. Aun si todo lo hemos hecho mal, aun si hemos hecho a un lado tus principios, es una buena oportunidad para valorar que de lo vil y lo menospreciado has tomado tú. Y aunque todo sea un desorden en nuestras familias, y aunque no hayamos sabido cómo hacer las cosas, tú que tienes misericordia, tú que eres un Dios compasivo, míranos con esa compasión, por favor, y permite que ese cambio sea real, Señor. No solamente un cambio de léxico, un cambio de palabras, las palabras se las lleva el viento, Dios. Que haya un cambio de actitud, que haya un cambio de corazón, que veamos que hay una esperanza para nuestra familia, que hay una esperanza, Señor, para nuestras almas, y que tú eres paciente y que tú tratas, Señor, así como trataste con David y como trataste con todos esos hombres que estaban ahí en esa cueva. Así, Señor, quieres tratar con nuestras vidas. Y si estamos de tu lado, del lado de lo correcto, de los principios, del lado de lo justo, Señor, tú honras al que te honra. Tarde que temprano esos hombres que fueron menospreciados fueron utilizados en grande manera para las grandes victorias, para las grandes proezas, para las grandes maravillas. Fueron el equipo personal cercano de David. Fueron gente que amaba a David, que te amaban a ti también, Señor. Nosotros queremos ver ese beneficio para nuestras familias, en nuestras personas, en nuestras almas. Queremos escapar de este tiempo complicado, Señor, de este tiempo malo. Y no, Padre, nada más queremos ver cómo el diablo ataca, Señor, si nosotros también queremos. Queremos, Padre, con tu gracia, con tu ayuda. Queremos avanzar y arrebatar almas del mismo infierno, Señor. Familias que están perdiéndose. Jóvenes que están en adicciones. Mujeres que están en la perdición, Señor. Familias que están desintegrándose. Gente que no va a una congregación, lo que es peor, en la misma congregación desintegrándose, Señor. Tú que tienes compasión y misericordia, Señor. Tú que ves desde lo alto, desde los cielos, que contemplas a todas las personas y a todas las familias de la tierra. Ten compasión de nuestras almas y de nuestras familias. Y ayúdanos a ser valientes y a tomar tus principios para que seamos transformados, mudados en nuevas personas, Señor. Que podamos decir, después de algún tiempo, valió la pena estar en esa cueva de Adulam, en ese trato,
donde tú nos llevaste a ser transformados, purificados, porque yo me atrevo a pensar, Señor, que poderosas manos, que son las tuyas, querrán utilizar a muchas personas que están escuchando este mensaje, porque instrumentos escogidos son en tus manos. Padre, así lo creo. Padre, muchas gracias por esta palabra y por tu presencia. Síguenos hablando en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tenga muy buena tarde, que Dios le bendiga, saludos a su familia y reflexionemos en el tema del día de hoy. Próximo domingo le esperamos con otro tema en este ciclo de la familia en crisis, derrumbe de la sociedad. Dios le bendiga.